hacer, a ver, avanzaremos en todo caso, hasta las 4 me parece que es ahí. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Este seminario va a tratar acerca de la preeclampsia. Bueno, para empezar vamos a dar una pequeña introducción sobre los trastornos hipertensivos, ¿no? Estos trastornos van a ser heterogéneos, sin embargo van a compartir una característica en común que se va a dar en lo que es la etapa del embarazo, ¿no? Y la preeclampsia es una de las causas principales de morbimortalidad materna fetal en el mundo, ¿no? Su génesis va a ser, se va a establecer al comienzo del embarazo y se va a caracterizar anatómicamente por una remodelación anormal de las arterias espirales en la placenta. En cuanto a su incidencia, la OMS ha hecho un registro, una revisión sistemática en todo el mundo y en los países desarrollados y dice que el 16% de las muertes maternas se va a atribuir a estos trastornos hipertensivos, ¿no? Y bueno, en el Perú la incidencia de la preeclampsia es del 4 a 11% y del 5 al 7% de las mujeres embarazadas van a tener preeclampsia. Y estos trastornos hipertensivos van a ser o van a estar dentro de la segunda causa de muerte materna a nivel nacional. Bueno, para clasificar estos trastornos hipertensivos vamos a tener, o se clasifican en 4, ¿no? La característica de esto es que de todos estos trastornos hipertensivos es que van a tener una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en al menos 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia, ¿no? Todos estos trastornos tienen que tener esta característica. Ahora, si hablamos del síndrome de preeclampsia y eclampsia, en cuanto a la preeclampsia, obviamente va a tener esta característica, pero se va a dar después de las 20 semanas de gestación. Y además de esto, también tiene que presentar proteinuria, ¿no? Que más adelante les van a explicar las características de estas. Y hay otra preeclampsia que puede ser atípica, que es aquella que se presenta sin proteinuria, pero se van a evidenciar otras fallas orgánicas, ¿no? Y la preeclampsia que es de alto riesgo va a ser la preeclampsia cuya presión arterial sea mayor o igual a 160 sobre 110. Y la eclampsia pues va a ser una convulsión generalizada en una paciente con preeclampsia que la causa no se le va a atribuir o no va a tener otra causa que no sea la preeclampsia, ¿no? En cuanto a la hipertensión crónica, esta ya también se va a diagnosticar una hipertensión en el embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, o también cuando es la primera vez durante el embarazo y va a persistir durante al menos 12 semanas después del parto. Ahora, una preeclampsia sobreagregada con hipertensión crónica obviamente va a tener las dos características, ¿no? Además que si la presión arterial va a tener un aumento repentino que previamente ya estaba controlada pero tenía hipertensión, o se va a intensificar la terapia para controlar esta hipertensión, ¿no? También el aumento reciente de proteinuria o una subida repentina de esta proteinuria en una paciente que ya tenía proteinuria al comienzo del embarazo, y también una disfunción significativa de órganos que va a ser compatible con la preeclampsia, pero después de las 20 semanas de gestación o del posparto.
Y la hipertensión gestacional pues solamente va a ser la característica principal de todos, y esta no va a presentar proteinuria y se va a normalizar antes de las 12 semanas del posparto. Bueno, para hablar netamente de lo que es preeclampsia, este va a ser un síndrome porque se va a caracterizar de ciertos signos y síntomas y se va a dar específicamente en el embarazo, ¿no? Y al igual como ya les había mencionado, puede afectar a diferentes órganos, como por ejemplo al hígado nos va a dar una trombocitopenia, al riñón, insuficiencia renal, síntomas cerebrales y también puede afectar al pulmón. Bueno, en cuanto a la patogénesis, vamos a tener cuatro fenómenos fisiopatológicos principalmente, ¿no? El primordial va a ser la invasión trofoblástica normal, además que se va a presentar una tolerancia inmunológica inadaptada entre los tejidos maternos, placentarios y también fetales, una mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares o inflamatorios en el embarazo, y también van a incluir lo que son los factores genéticos, incluidos aquellos genes heredados, predisponentes e influencias epigenéticas, ¿no? Bueno, en cuanto a la invasión trofoblástica normal, ya hemos visto normalmente que en el embarazo las células del trofoblasto van a invadir a lo que son las arterias espirales en el miometrio. Entonces, estas hacen que el calibre del vaso aumente de tamaño y disminuya lo que es la capa muscular, haciendo así que haya un mayor flujo y una disminución de la resistencia vascular. Pero en la preeclampsia lo que sucede es que hay una mala invasión de estas células del trofoblasto, entonces las arterias no van a sufrir esta remodelación o este cambio, por lo que va a haber un flujo menor a lo que necesita o es el requerimiento, y la resistencia, igual como la capa muscular sigue gruesa, entonces la resistencia también va a aumentar, entonces igual va a disminuir el flujo, y esto hace que haya una disfunción placentaria por hipoperfusión placentaria, o sea, va a haber una isquemia placentaria. A la vez de esta isquemia placentaria, lo que va a hacer va a promover, va a generar que se produzcan citoquinas no inflamatorias, y bueno, como ya les había explicado más adelante, los cambios vasculares y metabólicos van a ser anormales, ¿no? Dentro de estas citoquinas o mediadores vamos a tener mediadores angiogénicos, los cuales van a estar disminuidos, como por ejemplo la prostaciclina, el factor de crecimiento vascular, el óxido nítrico, que estos al disminuir obviamente van a hacer una vasoconstricción y van a generar o van a aumentar a lo que es esta isquemia placentaria, ¿no? Y aumenta lo que son los factores antiangiogénicos, la endotelina, la endoglina, la tirosina soluble de tipo FM, y estos igual, ¿no? Van a contribuir a lo que es la isquemia placentaria, y no solo a la isquemia placentaria, sino al disminuir este flujo, no solo en este órgano, sino en los demás órganos, y es por eso que nos va a dar la consecuencia o nos va a dar la sintomatología de la preeclampsia, ¿no? Va a haber una disfunción endotelial pues en los demás órganos, y ahí es donde nos da los síntomas. Va a haber un daño orgánico tanto en el riñón, hígado, cerebro, feto y la sangre. Continuando con la exposición, hablaré acerca de lo que es la etiología. Se han llegado a describir muchos eventos fisiopatológicos que la causan, pero hasta ahorita no hay una que sea clara. Bueno, tenemos 4, que el primero es el implante placentario con invasión trofoblástica normal de lo que son los vasos uterinos, que fue lo que mi compañera explicó. También tenemos la intolerancia inmunológica entre los tejidos tanto del padre como de la madre, que no tienen una adecuada adaptación con los tejidos fetales. También tenemos una mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal, y también se consideran lo que son los factores genéticos. Dentro de el que más se resalta es la invasión trofoblástica normal de los vasos uterinos.
Y bueno, aquí vemos un cuadrito donde se mencionan algunos genes y bueno, hay un estudio que evidencia que está relacionado con el cromosoma 18. También consideramos lo que son los factores de riesgo, tenemos bastantes. En el cuadro, donde está resumido todo, tenemos lo que es el síndrome de lupus eritematoso sistémico. En primer lugar, también tenemos nulíparas, edad mayor de 35 años, muerte fetal anterior, enfermedad renal crónica. También tenemos lo que es la reproducción asistida por la tecnología, si es multifetal, si hay un desprendimiento prematuro, y también la diabetes, así también la preeclampsia previa, y lo que son los anticuerpos antifosfolipídicos y lo que es la hipertensión crónica. Y bueno, ya abarcando, esos son los principales, abarcando ya un poquito más extenso, tenemos la nuliparidad, preeclampsia en embarazo anterior, una edad mayor de 40 años y menor de 18 años, también lo que son los antecedentes familiares, una hipertensión crónica, como lo mencioné anteriormente, la enfermedad vascular, la diabetes pregestacional y gestacional, la obesidad. También influye lo que es la raza y el grupo étnico al que se pertenece, porque es más frecuente en afroamericanas en un 11%. Y también tenemos lo que es la fertilización in vitro o trastornos de estrés postraumático, trastornos respiratorios del sueño. En cuanto a la incidencia, tenemos que las pacientes jóvenes y que son nulíparas son más propensas a desarrollar lo que es una preeclampsia, mientras que las mujeres que son mayores corren un mayor riesgo de hacer una hipertensión crónica sobreañadida. Bueno, lo que les mencionaba que es importante el origen étnico, se menciona que el 5% de las mujeres blancas, 9% en hispanas y 11% en afroamericanas, lo que se evidencia que es más frecuente en personas afroamericanas. Y en las nulíparas la incidencia de preeclampsia es de 3 a 10% y las multíparas es de 1.4 o 4%. Además, los embarazos con feto masculino tienen mayor riesgo a desarrollarla, y por otra parte, un dato curioso, se menciona que el fumar parece reducir el riesgo de hacer una hipertensión. Bueno, la clínica es extensa. Para esto tenemos que considerar que hay una cefalea, que esta es punzátil, no responde a los analgésicos y aparece después de las 20 semanas de gestación. Es holocraniana o hemicraniana. También tenemos anomalías visuales como escotomas, fotofobia, visión borrosa o ceguera temporal. Así también alteraciones auditivas, dolor abdominal superior, que sería la epigastralgia, y estado mental alterado. A veces las embarazadas pueden tener confusión o alteración del comportamiento. Asimismo, una disnea, una ortognia, un dolor torácico retroesternal y también un edema cerebral. Bueno, acá vemos un cuadro donde evidencia lo no grave y lo grave. Por ejemplo, vemos que se considera la presión diastólica, sistólica, que lo voy a mencionar posteriormente, también lo que es la proteinuria, el dolor de cabeza, si está ausente o presente. Si está ausente, por ejemplo, no es grave, pero si está presente es grave. Y así también tenemos lo que mencioné anteriormente, dolor abdominal superior, oliguria, convulsiones. Bueno, cuando ya se da una convulsión, esto ya sería una eclampsia. Bueno, cuando hablamos del diagnóstico tenemos que tener en cuenta que esta puede ser leve o también grave. Por eso hay ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta. En la leve la presión va a ser de 140, mayor a 140 sobre 90. Y la proteinuria es de 0.3 gramos o más en una muestra de 24 horas. En cambio, en la grave tenemos ya también una presión de 160 sobre 110, una proteinuria de 5 gramos o más en 24 horas. Y también tenemos unas pruebas anormales como indicios de daño hepático sanguíneo o un bajo recuento de lo que son los glóbulos rojos, plaquetas, o también en algunos casos el aumento de lo que son las enzimas hepáticas. Y bueno, en los síntomas vamos a tener un aumento de peso significativo, también la dificultad para respirar o retención de líquidos. Esos son los criterios cuando hablamos de una preeclampsia. Tenemos que tener en cuenta que es una presión arterial de 140 mayor o igual
y una presión de esa es la diastólica. Y la sistólica va a ser mayor o igual a 90 en al menos 2 ocasiones, con al menos 4 horas de diferencia después de 20 semanas de gestación, en una paciente previamente normotensa y la nueva aparición de uno o más de los siguientes datos que están aquí. Por ejemplo, tenemos la proteinuria, que es mayor de 0.3 gramos en una muestra de orina de 24 horas. También el recuento de plaquetas menor a 100.000 microlitros. Y la creatinina sérica mayor de 1.1 miligramos por decilitro. También las transaminasas hepáticas, como le mencioné, van a estar elevadas. En el cuadro menciona al menos el doble del límite superior. Edema pulmonar, también lo que es la cefalea, de nueva aparición y persistente, que no se explica con otros diagnósticos alternativos, y los síntomas visuales. Y ya hablando de lo que es la severidad, los criterios de severidad, tenemos que hay una elevación de la presión arterial mayor de 160, esa es la diastólica, y mayor a 110 considerando la sistólica. Ay, perdón, está al revés. La sistólica es de 160 y la diastólica es de 110. En 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia mientras el paciente está en reposo o en cama. Y también se consideran ya también síntomas del sistema nervioso central, como las fotopsias, los escotomas, la ceguera cortical. Eso es un criterio de gravedad, porque la ceguera sería el síntoma más severo en cuanto a los visuales. También tenemos el dolor de cabeza, que es punzátil, y bueno, también va a haber lo que es la anormalidad hepática, trombocitopenia y deterioro de lo que es la función renal o edema pulmonar. Bien, continuando con la exposición y hablando un poco más a fondo, ¿no?, que ya está explicando mi compañera, voy a hablar de las pruebas de laboratorio. ¿En quiénes se va a hacer? En todo paciente que se sospeche de preeclampsia, ¿no? Estas pruebas de laboratorio deben incluir de rutina un hemograma completo, importante que tenga plaquetas, el nivel de creatinina sérica, la química hepática, ¿no? Tomando en cuenta lo que es el aspartato aminotransferasa, la aminotransferasa, y también lo que es bilirrubinas, ¿no? También pedir examen de proteínas en orina cuantitativa, y a ver la relación, ¿no?, que tiene proteína creatinina en una muestra de orina aleatoria. Y bueno, de acuerdo a lo que vayamos encontrando, ¿no?, estos son exámenes iniciales que vamos a pedir, y de acuerdo a lo que se va a ir encontrando vamos a ir agregando, ¿no?, algunas otras pruebas que vayamos a necesitar. Siguiente. Bien, entonces, hablemos de los exámenes de laboratorio. Primero, en toda paciente con preeclampsia puede cursar, ¿no?, con una proteinuria. ¿Y cómo se define esta? Podemos tener 2 tipos, ¿no?, la proteinuria cualitativa y la proteinuria cuantitativa. La cualitativa, esta se caracteriza porque son las tiras reactivas, ¿no? ¿Y cuándo va a ser positivo esta proteinuria? Cuando va a ser mayor o igual a 1 cruz. ¿Pero cuándo? Cuando se va a tomar a través del ácido sulfosalicílico. En cambio, va a ser mayor de 2 cruces cuando va a tomarse una tira reactiva, ¿no? Eso es un dato. Y esto, por ejemplo, se podría tomar de inicio, ¿no?, cuando la paciente llega por emergencia. La otra proteinuria es la cuantitativa. Esta ya también se define por mayor o igual de 300 miligramos de proteína en una muestra de orina en 24 horas. Y bueno, esta ya se le podría tomar, ¿no?, a la paciente cuando ya está hospitalizada. Y también se puede medir, ¿no?, lo que es esta relación de proteína-creatinina, que es mayor o igual a 0,3 miligramos. Incluso, ¿no?, algunos doctores este dato lo pueden tomar en 24 horas, mayor o igual a 3 gramos ya también. Esta proteinuria generalmente va a ir progresando, va a ir aumentando a medida que progresa la preeclampsia, ¿no? Leí que estaba relacionado se daba por la pérdida de la barrera del filtrado glomerular, ¿no? Y había un estudio que lo relacionaba esto a pérdida de podocitos, a una podocituria. Y como se perdían estos podocitos, se malograba, ¿no?, esta barrera de filtrado, y por eso es que se da la proteinuria. Otro examen que se ve, ¿no?, en la orina es la creatinina. Generalmente, de forma normal, hay un aumento fisiológico de la tasa de filtrado glomerular, ¿no?, en un embarazo normal. Y hay una disminución de la concentración sérica de creatinina, ¿no? Cuando está embarazada la mujer, disminuye esta creatinina, ¿no?, unos valores de 0,4, 0,8 aproximadamente.
Y cuando la mujer también tiene preeclampsia, puede cursar con una creatinina normal en estos valores. ¿Y cuándo vamos a decir que es una creatinina con severidad? Cuando este se va a encontrar mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Esto indica que es severo, ¿no? Y tener en cuenta que la preeclampsia va a ser la causa más común de lesión renal aguda, ¿no? Y este aumento de creatinina sérica se debe principalmente a la caída de la tasa del filtrado glomerular. El flujo plasmático renal también va a estar disminuido. A ver, regresa. Bueno, dos cosas, ¿no? Cuando una gestante viene a emergencia, porque generalmente estas gestantes vienen por emergencia, y cuando uno toma la presión, y la presión es 140 sobre 90 o más, existen exámenes de laboratorio básico que lo podemos hacer en emergencia. Y uno de los exámenes básicos en emergencia era proteinuria. Y cuando uno habla de proteinuria, tenemos dos opciones: cualitativo, cuantitativo. Se supone en emergencia solo podemos hacer cuantitativo, porque cuantitativo es una de 24 horas. Y si hablamos de cualitativo, tenemos dos opciones: hacer con tira reactiva, o hacer a través de el ácido sulfosalicílico. Si yo hago con tira reactiva, para considerar que está perdiendo proteína, por lo tanto, probablemente sea preeclampsia, debo de encontrar dos cruces en tira reactiva. Pero si yo tengo ácido sulfosalicílico y hago con esta tira de ácido sulfosalicílico, necesito una cruz. Encuentro con sulfosalicílico una cruz, es preeclampsia. Con eso definimos realmente que es una preeclampsia. Pero ¿qué va a pasar si con tira reactiva encuentro una cruz? O con ácido sulfosalicílico trazas, porque ponen trazas. ¿Qué hago? Lo que se debe hacer es solicitar proteinuria cuantitativa. Eso tiene que estar claro. Segundo, ahí habla de aumento, cuando habla de creatinina, eso lo hemos visto en cambios fisiológicos. Normalmente el volumen plasmático se incrementa, el flujo plasmático renal se incrementa, el filtrado glomerular se incrementa, y esto hace que la concentración de creatinina baje, disminuya. Entonces, ¿cuándo pensar que una gestante por creatinina tenga preeclampsia? Cuando la concentración de creatinina sea mayor de 0,8. O sea, si yo tengo creatinina 0,9, preeclampsia. 1, preeclampsia. ¿Pero qué tipo de preeclampsia? Será pues preeclampsia leve o sin criterios de severidad. Pero si yo encuentro una gestante con presión alta y tiene creatinina 1,1, ya estamos hablando de preeclampsia severa. Y lógicamente, si tengo una preeclampsia severa, muchas veces va de la mano con la presión arterial, que para hablar de severa tendría que ser de 160 sobre 110, pero no necesariamente. Entonces, en la práctica, yo les hablo a los muchachos, hay gestantes que pueden tener 150 con 100 sobre 100 y ya cursar con preeclampsia severa.
y no está cumpliendo ese criterio de 160 sobre 110 o más. Y lo que tienen que recordar es cuando una gestante tiene preeclampsia, el órgano de choque es el sistema endotelial. O sea, lesiona a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. En general, estamos hablando del endotelio vascular. En general, lógicamente nosotros valoramos riñón, por ejemplo, por eso que hay proteinuria. Valoramos cerebro, porque a ese nivel puede haber edema o hemorragia. Valoramos el corazón, porque puede entrar en una insuficiencia cardíaca y asociarse edema agudo del pulmón. Puede comprometer el hígado. Y el efecto de, si es que actúa a nivel del hígado o compromete el hígado, necrosis y hematoma subcapsular, que cuando eso va creciendo puede romperse ruptura hepática y es muerte segura. Creo que hace 2 meses en el regional se murió una gestante por ruptura hepática. Entonces, eso tiene que quedar claro. Avanzaremos a ver. También mencioné, ¿no?, que debería pedirse un hemograma. Importante es ver el número de plaquetas. Leí, ¿no?, que en el recuento de plaquetas, en un 20% de estas pacientes que cursan con preeclampsia tienen un recuento de plaquetas inferior a 150.000 microlitros, ¿no? Y cuando ya se va a hacer grave o el lado severo, ¿no?, de la enfermedad, cuando estas plaquetas se van a encontrar inferior a lo que es 100.000 microlitros. También lo más común es que haya una trombocitopenia, porque esta trombocitopenia, ¿no?, se da por la lesión endotelial y tiende a ser lo que es agregación plaquetaria, ¿no?, que está relacionado con el tromboxano A2. Este tromboxano A2 tiene 2 efectos, ¿no? Hace la vasoconstricción y también la agregación plaquetaria. Entonces, hay un mayor consumo de plaquetas, ¿no?, debido a esta agregación que se está dando, ¿sí? Otros estudios de coagulación, ¿no? Podemos ver el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y la concentración de fibrinógeno, ¿no? Esto generalmente no se van a ver afectados a menos que presenten complicaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber una trombocitopenia grave, DPP. El DPP estaba viendo que estaba asociado con el fibrinógeno, un sangrado grave o disfunción hepática grave. También pedir examen de función hepática, se solicita lo que son transaminasas y bilirrubina, ¿no? Las transaminasas van a estar elevadas. ¿Cuánto van a estar elevadas? El doble del límite superior. ¿A qué se debe esto? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo hepático que conlleva lo que es una necrosis, ¿no? Y en el caso de la bilirrubina, va a haber elevación de la bilirrubina indirecta, que esto nos va a sugerir lo que es hemólisis, ¿no? Por eso es importante solicitar estos exámenes de la función hepática. Otros estudios, hiperuricemia, esto no estaba muy bien, no estaba claramente definido, ¿no? Probablemente está relacionado con una reducción de la tasa del filtrado glomerular, pero sin embargo el aumento del ácido úrico sérico suele ser mayor de lo esperado en el caso de reducciones leves. Por eso es que no está muy descrito, ¿no?, ampliamente. Por eso se ha concluido que los niveles de ácido úrico no son un predictor preciso de las complicaciones asociadas a la preeclampsia. Otros exámenes que podríamos pedir es el sedimento urinario, suele ser benigno generalmente. Los lípidos, los niveles de colesterol total y triglicéridos son más altos que en las pacientes embarazadas normotensas, ¿no? En caso de que haya una neutrofilia, el recuento de glóbulos blancos puede ser ligeramente más alto debido a esta neutrofilia, ¿no? Hipocalciuria, hay un aumento de lo que es la reabsorción tubular del calcio, que también se ha descrito, ¿no?, niveles más bajos de la hormona paratiroidea en comparación en un embarazo normal, ¿no? Y la troponina, acá en este caso varios estudios han informado que la troponina 1 puede estar elevada por encima del umbral, pero y acá podemos asociar ya
a daño vascular, ¿no? Puede haber una disfunción miocárdica y bueno, esto se tiene que pedir de acuerdo también a la sintomatología, ¿no? Leí que por ejemplo, ¿no? Puede haber una disfunción miocárdica y pedir los exámenes, por ejemplo, pedir un EKG, ¿no? Si viene asociado con estos síntomas. Posibles hallazgos ecográficos: la preeclampsia se desarrolla clínicamente antes del término, ¿no? O sea, son pretérminos. Se asocia un crecimiento fetal. Cuando es a pretérmino, se asocia un crecimiento fetal subóptimo debido a una perfusión uteroplacentaria reducida. Este puede estar acompañado de olividriamios debido a la redistribución de la circulación fetal desde los riñones hacia los órganos más vitales, ¿no? En cambio, cuando la preeclampsia ya es, ¿no?, en embarazadas que son a término, se asocia a un crecimiento apropiado para la edad gestacional y un volumen de líquido amniótico normal, ¿no? Y en algunos casos el feto puede ser grande para su edad gestacional. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la predicción y cómo podemos prevenir, ¿no?, de la preeclampsia. Acá vemos los procedimientos de predicción. Importante, la flujometría Doppler de arterias uterinas. Ahora vamos a explicar esto. Y bueno, estas otras pruebas bioquímicas, ¿no?, que acá no se usa, en el Perú no se usa mucho, pero una de las más importantes es el de la inhibina A, ¿no? Esa es la que se doce. Ahora hablando un poco de la flujometría Doppler de las arterias uterinas, esta nos ayuda, ¿no?, como predicción de preeclampsia precoz o grave. ¿Cuándo se realiza? Esto se realiza de 11 a 13 semanas, máximo hasta las 16 semanas se puede realizar. Hay que identificar, ¿no?, a gestantes que presenten los factores de riesgo que ya mencionaron, y si hay, ¿cuándo va a ser un factor vamos a decir que hay preeclampsia? Si hay una alta resistencia de la arteria uterina y un bajo flujo, probablemente presente una preeclampsia temprana, ¿no?, a las 28 semanas, y esta puede ser grave. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para estas pacientes, ¿no?, que tienen alteración en esta flujometría, se les hace una prevención, que estas pacientes que tienen factores de riesgo y el Doppler de la arteria uterina alterado, ¿no? Entonces, ¿con qué se hace la prevención? Aspirina a bajas dosis y también suplemento de calcio en mujeres que presenten ingesta baja. Lo principal de estos dos es la aspirina a bajas dosis, ¿no? Aspirina, la dosis, bueno, acá encontré en diferentes bibliografías, algunas mencionaban dosis de 80 a 150 miligramos cada 24 horas, y en otra decía ya también de 75 a 100 miligramos cada 24 horas. ¿En qué edad gestacional administrar? Una vez hecho, ¿no?, este Doppler, y máximo hasta las 16 semanas, como dije, ¿no?, empezar la prevención con aspirina. Igual forma, ¿no?, suplemento de calcio. Cuando no tenemos calcio, la hipocalcemia estimula, lo que mencioné, ¿no?, la hormona paratiroidea. ¿Y qué es lo que hace? Hay un aumento de calcio intracelular en el músculo liso vascular, resultando en vasoconstricción y que haya mayor presión arterial, ¿no? Entonces, la suplementación con calcio reduce la contractilidad del músculo liso uterino y ¿qué hace? Potencialmente mejora el flujo sanguíneo uteroplacentario, ¿no?, previniendo lo que es el trabajo de parto y el parto prematuro, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no?, este es un estudio del uso de la aspirina y cómo clasifico y cómo prevengo, ¿no? Entonces, en este estudio lo clasificaron en factores de riesgo de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, ¿no? De alto riesgo tenemos, por ejemplo, historial de preeclampsia, hipertensión crónica, diabetes mellitus 1 y 2, enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes, ¿no? Si tiene al menos uno de estos factores de riesgo, este estudio recomienda dar, ¿no?, 75 a 100 miligramos de aspirina todos los días desde la semana 12 de gestación hasta el día de parto. Igualmente, ¿no?, en los riesgos moderados, en nulíparas, embarazo múltiple, obesidad IMC mayor a 30, limitaciones sociodemográficas, restricción de crecimiento intrauterino, igual si tiene 2 o más factores de riesgo, en caso de que sea moderado, de igual forma, ¿no?, se le da de prevención lo que es la aspirina. Y cuando es de bajo riesgo, por ejemplo en parto previo a término y sin complicaciones, no se recomienda el uso de aspirina. Bien, y este estudio no menciona sobre el uso de la aspirina, ya que este inhibe a lo que es el tromboxano y que es lo que permite que no haya mayor agregación plaquetaria. Siguiente, por favor.
Ejercicios también, bueno, algunos recomiendan, ¿no? 50 minutos de ejercicio al menos 3 veces por semana. Sin embargo, se encontró que el ejercicio en mujeres con sobrepeso u obesidad puede reducir el aumento de peso, pero no la incidencia de tener estos trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y bueno, esto es un resumen de la prevención, ¿no? Los beneficios y los no beneficios. Y con lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, las causas de hipertensión en el embarazo que no van a estar relacionadas con el estado de embarazo incluyen, por ejemplo, que ella tenga una hipertensión previa, crónica, ¿no? Que sea una hipertensión crónica, que tenga una enfermedad renal crónica, una lesión renal aguda, el feocromocitoma, algunos trastornos endocrinos como es el hipertiroidismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para culminar con la exposición vamos a hablar un poco del tratamiento que vamos a realizar en este tipo de pacientes. Nuestro tratamiento va a abarcar estos 3 puntos generales: el manejo de la tensión arterial, la prevención de las convulsiones y prevención de eclampsia, y la maduración pulmonar en caso de que se adelante el parto, según lo que voy a exponer más adelante. Siguiente. Entonces, dentro de las medidas generales, tenemos que nuestra paciente tiene que estar con una dieta normoproteica y normosódica, el monitoreo de la presión arterial tiene que ser cada 4 horas, el control de peso, la diuresis diaria y los exámenes auxiliares, ¿no?, que mi compañero ya les mencionó. Dentro de las medidas específicas, vamos a tener las pruebas de bienestar fetal cada semana. Aquí tenemos el NST, el CST y las ecografías. Y culminar el embarazo en gestaciones mayores iguales a 37 semanas, que eso también les voy a explicar más adelante. Siguiente. Entonces, la presión arterial, como ya les había mencionado, debe evaluarse al menos en 2 ocasiones con un intervalo de 4 horas, pero en el caso de que la presión sistólica sea mayor o igual a 160 o la presión diastólica sea mayor o igual a 110, es aceptable confirmar después de unos pocos minutos y podemos iniciar de manera oportuna el tratamiento antihipertensivo, que básicamente tenemos estos 2 medicamentos. Tenemos primero el labetalol, que su mecanismo de acción viene a ser un bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos arteriales periféricos y bloqueo de receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Y la dosis que vamos a emplear aquí viene a ser de 20 miligramos endovenoso cada 10 minutos. Si esta dosis no va a ser eficaz y no vamos a ver el descenso de la presión, podemos duplicarlo, ¿no?, a 40, 80 y a 160, hasta alcanzar una dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas. Y tenemos el nifedipino, que va a inhibir el flujo de iones de calcio al tejido miocárdico y muscular liso, ¿no?, de las arterias coronarias y los vasos periféricos. De aquí la dosis va a ser de 10 miligramos vía oral cada 15 minutos. Vamos a utilizar 3 dosis y luego cada 8 horas, ¿no? Este voy a hacer la dosis de mantenimiento. Siguiente. Entonces, dentro del manejo de la preeclampsia leve tenemos este pequeño diagrama, que si va a ser mayor o igual a 37 semanas de gestación, nos va a recomendar terminar la gestación, ¿no? Pero en el caso de que sea menor a 37 semanas, vamos a tener un rango, ¿no?, que podemos tener a nuestra paciente en hospitalización, y en caso de que se resuelva su hipertensión, podemos pasarla ambulatoriamente, ¿no? En caso de que no descienda, vamos a realizar el monitoreo fetal y vamos a utilizar los corticosteroides. En el caso ya necesitemos terminar la gestación, corticosteroides en menos de 34 semanas de gestación, ¿no?, como ya sabíamos. Aquí vamos a tener en nuestra paciente un reposo relativo y una dieta normal también. Siguiente. Bueno, y el manejo de la preeclampsia severa, que si va a ser mayor o igual a 34 semanas de gestación,
Aquí sí se va a recomendar terminar la gestación, también estabilizar con antihipertensivos y utilizar el sulfato de magnesio, ¿no? Que nos va a ayudar para prevenir la eclampsia. En el caso sea menor a 34 semanas, vamos a tener un manejo expectante si es que nuestra paciente se encuentra estable, ¿no? Vamos a hospitalizarla, igual monitoreo fetal, y en el caso de que necesitemos culminar la gestación, vamos a utilizar antes los corticosteroides, ¿no? Para la maduración pulmonar, que como ya sabemos es la betametasona de 12 miligramos cada 24 horas, ¿no? Durante 48 horas. También aquí nos recomiendan una hidratación a esta paciente con cloruro de sodio al 9%, pasarlo en 1000 cc a chorro en 20 minutos, en el caso en el que nuestra paciente necesite hidratación. Siguiente. Y ahora la administración de sulfato de magnesio. Aquí lo primero que tenemos que realizar es colocar una sonda Foley para monitorizar a nuestra paciente su diuresis horaria, ¿no? Que tiene que ser mayor a 30 cc hora. Para preparar sulfato de magnesio vamos a utilizar 5 ampollas que lo vamos a diluir en 1 litro de cloruro de sodio. Estas 5 ampollas van a contener 10 gramos, ¿no? del sulfato de magnesio. Entonces de esta mezcla vamos a utilizar la dosis de carga, que viene a ser 400 cc de esta solución, de la de arriba, que viene a ser 4 gramos. Vamos a utilizarla de forma endovenosa por 20 minutos, ¿no? Y la dosis de mantenimiento, que va a ser 1 gramo por hora endovenoso en 30 gotas por minuto, ¿no? Esto va a ser igual a 100 cc por hora. Y vamos a continuar la infusión hasta 24 horas después del parto. En el caso de que nos excedamos en la dosis y podemos producir una intoxicación, ¿no? Por el medicamento, aquí tenemos que evaluar, muy importante en esta paciente, el paro respiratorio, ¿no? Que tiene que tener mayor de 14 respiraciones por minuto, y también es muy importante la abolición de los reflejos osteotendinosos en nuestra paciente, ¿no? El antídoto de sulfato de magnesio viene a ser el gluconato de calcio a 10 miligramos en bolo endovenoso. Y esa sería nuestra bibliografía, y gracias. ¿Alguna pregunta? Nadie. ¿Cómo diferencia una intervención gestacional de una preeclampsia secundaria? ¿Cómo diferenciamos una hipertensión gestacional con una preeclampsia leve, por decir, por sin criterios de severidad? ¿Qué dices? La presencia de proteinuria. ¿En cuál sí, en cuál no? En la preeclampsia hay proteinuria. Sí, claro, básico la proteína. Entonces, si yo pienso en preeclampsia, y ahí ya se ha visto, ¿no? Yo puedo hacer una prueba de proteinuria a través de tira reactiva o ácido sulfosalicílico. En prueba tira reactiva tengo 2 cruces, me dice preeclampsia. En sulfosalicílico, 1 cruz, me dice preeclampsia. Pero en hipertensión transitoria o gestacional no se asocia de proteinuria, no hay, solo es presión alta. Ahora últimamente eso también ya está en duda, ¿no? Porque se supone la preeclampsia es un proceso secuencial en la que apenas se presenta la presión alta, no necesariamente se va a asociarse a proteinuria, porque cuando uno habla de preeclampsia inicia con presión alta,
esa presión alta va a generar ¿qué? Lesión a nivel del endotelio. Cuando ya hay lesión del endotelio, empezará a perder proteínas. Inicialmente perderá, por decir, 100 miligramos en 24 horas, todavía no se considera preeclampsia. De repente, una semana después, 200, aún ahí no se habla de preeclampsia. Cuando llega 301, porque dice mayor de 300, recién se habla de preeclampsia. Entonces, en caso de, o el hecho de no encontrar proteinuria, no se descarta la posibilidad de que sea una preeclampsia, porque estamos empezando de repente, hemos cogido la primera semana de preeclampsia, pero esa clasificación aún se mantiene. Entonces, en la última parte se habla de hipertensión transitoria o gestacional. ¿Cuándo se habla de esa manera? Cuando no hay proteinuria. Pero en la práctica, generalmente todas las gestantes tienen preeclampsia. O sea, todas las gestantes que tienen presión de 140 sobre 90 se considera como preeclampsia, ¿no? Rara vez que un ginecólogo diga, esta es una transitoria o una gestación. Rara. Mejor pensar que sea una preeclampsia, porque las preeclámpticas evolucionan en forma negativa, mientras la gestacional no. Entonces, mejor pensar que se trate de una preeclampsia y actuamos de esa manera, ¿no? Ya pues, yo creo que ahí quedamos porque tengo otra reunión para las 4. Sí. En la dosis de aspirina, Ya. es que encontré que era primero de hasta 180 y en otras decían de 75 solo. 180 no. No, perdón, 150, perdón, doctor, 80, 150 y en otras solo decían de 65 a 100. Depende de las guías. O sea, la aspirina podemos usar de 80 miligramos, 80, o se puede usar 100, o se puede usar 150 miligramos. Pero, a ver, en el mercado no hay aspirina de 150. En el mercado vamos a encontrar aspirina de 80 y aspirina de 100. Tendría que partir una aspirina de 100 en 2, por lo tanto dar 1,5 si queremos darle 150. En el Hospital Lorena, por ejemplo, se usa aspirina de 100 miligramos, que sería el promedio. Pero en teoría está escrito, podemos usar 80, podemos usar 100, podemos usar 150. Usamos aspirina de 100 miligramos. Eso sí encontramos en el mercado, ¿no? Quedamos ahí, el miércoles nos veremos a la misma hora. Hasta luego. Lo vi el color que le has cambiado. Sí.